Mire, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y fue hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? Llevó la maldición para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, es decir, a todas las naciones que no eran judíos. Esa era la idea de Dios. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe reciban la promesa del Espíritu. Usted tiene la opción, porque es una opción, ¿verdad? Si usted cree que debe estar enfermo toda la vida, pues no reciba nada más la bendición que es la sanidad de su cuerpo, y usted se va a mantener enfermo toda la vida. Es opcional esto, no es, en primer lugar no es obligatorio que reciba usted la bendición, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si usted recibe la bendición? Significa que va a recibir la salud, va a recibir la sanidad, su cuerpo va a comenzar a vivir, en pocas palabras, esa vida abundante que Cristo le prometió en San Juan capítulo 10. Él dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso fue la promesa que Él nos dio. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué entiende usted por vida? ¿Estar enfermo e irse al más allá de un cáncer? ¿Eso es vida? No. Eso no es vida. ¿Qué representa vida? Que todo el tiempo estemos pobres, batallando hasta con a veces una mala alimentación, porque no tenemos dinero para alimentarnos bien. Si no tenemos dinero para alimentarnos, eso va en contra de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Porque alguien se puede morir por desnutrición, ¿sí o no? Como en África, los niños del África se mueren por desnutrición. Y eso no es vida, ¿verdad? Morir a alguien por desnutrición no es vida. Estar enfermo por desnutrición no es vida. Por consecuencia va en contra, la pobreza va en contra de la bendición. La enfermedad va en contra de la bendición. La corta vida en la tierra, morirse de un accidente, de una enfermedad incurable, también va en contra de la bendición. Porque Dios, la idea de la bendición de Dios era saciarnos de larga vida. Eso dice el Salmo 91:16. Gálatas 3, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. Es decir, a todas las naciones, para que usted entienda. No nada más a los judíos o israelitas. Porque muchos creen que los israelitas son los herederos del pacto que hizo Dios con Abraham. Pero no. ¿Qué representa o significa bendición? Significa impartición de poder para el éxito o para la abundancia o para la vida. Eso significa bendición. Que Dios impartió poder a todos los que estaban en Cristo Jesús para que vivieran una vida abundante. Eso también es una definición también de bendición. Otra vez, otra definición de bendición es impartición de poder para que usted pueda vivir la vida abundante que Jesucristo le prometió. No se tenga que ir al más allá de un raite llamado cáncer. Eso es la bendición. También representa largura de años y de días, representa que usted viva en otras áreas, que tenga estabilidad emocional, también representa. Porque dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Nuestro Señor Jesucristo llevó el castigo de nuestra paz, para que nosotros podamos vivir en tranquilidad y tengamos esa paz en nuestros corazones, esa seguridad de que vamos a ser saciados de larga vida, de que no nos va a faltar nada el día de mañana. Por eso murió Jesucristo. No nada más murió por el pecado o los pecados de la humanidad. Es decir, esto conlleva a que usted pueda comprender este pacto que Dios hizo con Abraham. Y no nada más lo hizo con Abraham, sino lo hizo desde Adán. ¿Sabía usted que desde Adán hizo este pacto? Pero Adán no cumplió con el pacto. Ese es el gran problema. Dios siempre ha cumplido con sus pactos, pero el ser humano es el que no cumple con el pacto. Por lo tanto, el ser humano falla, luego le viene una tragedia y luego dicen y le echan la culpa a Dios. No, es que Dios se lo llevó, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos aquí en la tierra. Pero vamos a comenzar a conocer este pacto y vamos a cambiar nuestra mentalidad de derrotismo, nuestra mentalidad de que no podemos, nuestra mentalidad de que no sabemos si vamos a vivir el año que entra. Debemos de cambiar esta mentalidad a través del pacto de bendición. Dice el versículo 15, hermano, dice Pablo,
el apóstol Pablo dice esta frase: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Usted sabía que el pacto que hizo Dios con Abraham, nadie lo puede invalidar? Si Dios hizo un pacto para bendecir a las naciones, lo cual, ahora sí vamos a ir a Génesis capítulo 12, si hizo un pacto para bendecir a las naciones, Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Fíjese. Y no nada más dice yo te bendeciré, y no nada más eso, dice engrandeceré tu nombre, y aparte tú serás bendición. Serás bendición. Y lo dice: yo bendeciré a los que te bendijeren. ¿Ya comenzó usted a bendecir a Abraham en esta semana? Primero dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 que Abraham es nuestro padre según la carne. Todas las naciones que están en Cristo Jesús o que reconocen a Jesucristo como su Señor, todos esos están en Cristo Jesús. Y todas las naciones que no son no necesariamente judíos, pueden ser judíos también, todos ellos, para que este pacto de bendición pueda surtir efectos en la vida de ustedes, necesitan estar en Cristo, es decir, recibir a Jesucristo como su Señor, creerlo en su corazón, como ahorita lo hizo el bebé. Usted ya entra en el pacto de bendición, pero no nada más entrar, sino entender el pacto de bendición. Es decir, que usted lo conozca, qué representa el pacto de bendición, y no nada más entenderlo, sino recibirlo, es decir, es para mí. Por último, cuando usted le dice a Abraham Padre, estamos diciendo, no estamos hablando de nuestro Padre Celestial, que es Dios. A Dios nos dirigimos a Él, Padre Celestial, ¿verdad? Padre de nuestro espíritu, para que me entienda, porque Él nos hizo renacer a través de la palabra. Sin embargo, cuando nos dirigimos a Abraham, los judíos se dirigen a Abraham como padre, ¿sabe usted? Por lo tanto, usted no va a ver ni un judío pobre o triste, cabizbajo, de que no haya cómo pagar sus deudas. Difícilmente lo va a encontrar en las naciones de la tierra. Regularmente, ¿por qué no lo va a encontrar? Porque ellos reciben la bendición de Abraham y le llaman a Abraham padre. ¿Sabe usted que le llaman a los judíos padre? El detalle es que los que han recibido a Jesucristo, las demás naciones, los cristianos o todo lo que representa el cristianismo que cree en Jesucristo, no han entendido que tienen que comenzar a nombrar a Abraham padre, no porque sea su padre espiritual, sino porque usted está reconociendo que a Abraham le fueron dadas las promesas y a su simiente, es decir, a Cristo. Y si usted está en Cristo, es heredero y coheredero con Cristo de todo lo que Dios prometió de bendición. Es decir, de abundancia, de impartición de poder para vivir una vida de éxito aquí en la tierra. Para que viva una vida con salud, para que no se tenga que morir a corta edad. Todo eso representa el pacto de bendición. Por consecuencia, si usted reconoce a Abraham como padre, y que usted es un linaje, según Gálatas 3, 28, 29, si alguno está en Cristo, ciertamente descendiente o linaje de Abraham es. Eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Usted lo cree? Bueno, usted entiende que Abraham es su padre según la carne, está reconociendo que usted es descendiente de Abraham, pero no nada más descendiente, sino heredero. ¿Me explico? Usted está conociendo el pacto, pero aparte de conocer el pacto, necesita recibirlo y entender, comenzar a actuar en ese pacto. ¿Cómo va a comenzar a actuar en ese pacto? Padre Celestial, te doy gracias por este día, declaro un día de éxito y de victoria, y te doy gracias porque yo soy descendiente y linaje de Abraham, porque esa bendición que prometiste a Abraham de abundancia, ese pacto de abundancia, ese pacto de bienestar, ese pacto de salud, ese pacto de abundancia financiera, yo lo recibo, es para mí. Te doy gracias, Padre, porque mi padre Abraham le fueron dadas las promesas, y no nada más a él, sino a Cristo. Y si yo estoy en Cristo, también me pertenece esa abundancia. Usted comienza a actuar en ello. Segundo, comienza a bendecir a Abraham. Padre, yo bendigo a Abraham porque este hombre fue un hombre de fe, y porque este hombre, gracias a la fe de Abraham, yo puedo recibir ese pacto. Yo puedo recibir esa bendición y esa abundancia, ¿me entiende? Comienza a bendecir a Abraham. Digo, no estamos hablando que lo bendiga y Abraham, voy a ir al cielo y te voy a llevar una ofrenda, Abraham. No estamos hablando de esa bendición. Bendición es hablar bien de Abraham. Pero ¿cuántos saben que Abraham fue un hombre también que pudo haber cometido errores? ¿Sí o no cometió errores Abraham? Pero hablar de los errores de Abraham es bendecir a Abraham.
Sin embargo, fue un hombre que cometió errores. Entonces, ¿por qué dice que fue llamado amigo de Dios? ¿Y por qué fue un hombre y el padre de la fe? Porque Dios miró a lo mejor lo que, no tanto su problema físico o su actitud física, porque Abraham todo lo que hizo lo hizo por agradar a Dios. Si se metió con la sirviente es porque Sara lo propuso, y segundo, por él quererle dar linaje o descendencia de lo que Dios había prometido a él. ¿Sabía usted que por eso lo hizo? No lo hizo por andar de coscolino, ¿me entiende? Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27. Por eso es necesario que usted entienda, si hablamos de algunos errores de Abraham, no siempre usted va a entender que esos errores fueron porque él se equivocó en el mensaje que Dios le dio, pues para que me entienda, y malinterpretó el mensaje. No porque haya errado o haya pecado por simple y sencillamente porque él lo deseaba. Génesis capítulo 1, versículo 27, ahí comienza el hecho de la bendición. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y no nada más que los creó, sino, dice, los bendijo Dios. Ahí comienza la abundancia. Los bendijo Dios. Ahí comienza el pacto que hizo Dios con Adán. ¿Entiende? No necesariamente comenzó con Abraham, sino Abraham fue el hombre de fe por el cual se preservó el pacto hasta Cristo. Por eso es el padre de la fe, Abraham. Y luego dice el 28, y los bendijo, y no nada más los bendijo, sino les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, y no nada más llénenla, sino sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y no nada más los dice que sojuzguen, es decir, no nada más le dijo, ustedes gobiernen el planeta Tierra, es lo que quería decir. Ustedes gobiernen el planeta Tierra, ustedes domínenlo, ustedes reinen sobre el planeta Tierra. Sino, también dicen, sean fructíferos, comiencen a fructificar lo que se llama bendición o la abundancia. Si la abundancia estaba en el Edén, no era para que se quedara en el Edén. La abundancia era para que se distribuyera por toda la tierra y toda la tierra fuera un Edén. Y nosotros en esta época no tuviésemos que vivir en pobreza, en enfermedad y con problemas de todo tipo. Esa era la idea de Dios original. Sin embargo, después de Génesis capítulo 1, versículo 27-28, Dios en el 29 dice, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, toda bestia, todas las aves, etcétera. Y todo lo que Dios hizo para el ser humano dice que era bueno, ¿verdad? Nunca Dios creó algo que fuera malo, ¿sabe usted? Muchos se preguntarán, oye, pero Dios creó a Luzbel, que no, al diablo, Satanás. Pero Dios no lo creó malo, ¿sabe usted? Dios lo creó bueno, porque todo lo que Dios crea es bueno. Sin embargo, Satanás decide, en primer lugar, quitarle o rebelarse contra Dios, quitando o sacándolo a Dios de en medio. Queriendo destronar a Dios, el que creó los cielos y la tierra, queriendo destronar a su propio creador. Imagínese. Entonces Satanás peca y se vuelve, en pocas palabras, el malo sobre el planeta y sobre el universo. Llegamos a Génesis capítulo 3, versículo 16 por ahí, 17. Y le da una frase a Adán y le dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, etcétera. Entonces, si usted ha sufrido para alimentarse, para el alimento diario, eso no es culpa de Dios. Usted se entenderá que no es culpa de Dios, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que la pobreza no es culpa de Dios? Porque muchos dicen, es que Dios me quiere pobre. Es que Dios quiere que toda la vida esté pobre. Es que la pobreza es un acto con el cual agradamos a Dios. Es que voy a hacer votos de pobreza para poder agradar a Dios, cuando Dios dice que es una maldición que entró por Adán, la pobreza. ¿Por qué muchos dicen que entre más pobres agradan a Dios? Si es una maldición la pobreza. Ahí lo dice Génesis 3, 17, 18.
que la maldición entró por un hombre llamado Adán, es decir, la pobreza que pudiera tener la humanidad fue a causa del pecado de Adán, para que usted lo entienda. ¿Estamos de acuerdo? Que la pobreza, y luego con el sudor de tu rostro comerás. Imagínense las personas que se dedican a la albañilería, andando arriba, trabajando con el sudor de su frente para poder alimentar a su familia. Eso vino a raíz del pecado de Adán. No echarle la culpa a Dios de que Él es el culpable de ello. ¿Entiende? Entonces, pero la buena nueva o la buena noticia que le tengo es que Dios proveyó algo que se llama bendición. Y no nada más la proveyó que en Adán, porque Adán perdió la bendición y fíjese, la bendición que Dios le dio a Adán para que fructificara, con el error y el pecado de Adán, se convirtió esa bendición en maldición. Satanás nunca ha creado nada, para que me entienda. Muchas veces se le atribuye la maldición a Satanás y no. Simple y sencillamente fue error del ser humano. La maldición entró por el pecado de Adán, no entró por otra cosa. Entró por el pecado de Adán. Así es que cuando llegue al cielo y usted ve a Adán, le da un fuerte abrazo y le dice: Abraham, qué buena onda que hayas pecado, por eso sufrí todo mi tiempo sobre la tierra, batallando para comer y todo eso. Bueno, eso no le va a decir usted, porque usted ya está conociendo el pacto de bendición, ¿me entiende? Entonces es diferente cuando llegue su actitud con Abraham. ¿Cuál va a ser? Gracias, Abraham. Gracias, Abraham, porque tú fuiste el hombre de fe que a través del cual vino el Cristo según la carne. Dice Mateo capítulo 1 que Cristo era descendiente de Abraham, ¿verdad? Eso lo vimos, hijo de Abraham, dice. Pero según la carne. Pero hijo de Dios según lo espiritual. De alguien tenía que venir el Cristo. ¿De quién cree? De donde había fe tenía que venir el Cristo. Hubo un hombre de fe llamado Noé también. Ahorita vamos a ver también la historia de Noé. Si vamos más adelante, en Génesis capítulo 9, le voy a dar un pequeño paseo por la historia bíblica para que entienda los pactos de Dios. Génesis capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Estamos hablando después de que salieron del tiempo del diluvio, ¿verdad? Que no fue Dios el que lo envió. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, y luego llenen la tierra. Nuevamente le da la misma frase, la misma bendición y la misma comisión que le dio a Adán, ¿verdad? ¿Sí o no? Es lo mismo que le dio a Adán. Nuevamente ahora se lo da ¿a quién? A Noé. ¿Por qué crea Noé? Porque era un hombre de fe. Nuevamente Dios le dice: Noé, yo te doy la abundancia. Noé, nuevamente yo te doy te imparto el poder para que tú vivas esa vida abundante. Nuevamente le dice a Noé: yo te imparto el poder con el cual tú vas a dar vida a las cosas, o vas a llamar las cosas que no son como si fuesen. Aunque la tierra ya había entrado la maldición, había entrado la escasez, había entrado la enfermedad, había entrado la muerte prematura, aunque sucedió todo eso a través del pecado de Adán, aunque había pecado, aún Dios quería preservar el pacto que hizo con Adán. Pero ahora el problema es que Adán fue el que falló en el pacto y nuevamente tiene que hacer un nuevo pacto con Noé. Por eso Dios ha sido un Dios de pactos. En cada época, en cada tiempo, Dios ha sido un Dios de pactos. ¿Cuál ha sido la finalidad de Dios? De que usted no tenga que sufrir. Usted está en el último pacto que hizo Dios a través de Cristo Jesús. Pero es la confirmación del pacto que Dios hizo con Abraham. Y ahorita lo vamos a leer, mire. Génesis capítulo 9, versículo 2. Dice: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. ¿Qué quiere decir es que en vuestra mano son entregados? ¿O qué significa el temor? Significa que Dios nuevamente a Noé le dice: Noé, vas a señorear sobre todo lo que hay sobre la tierra. Y luego le dice: en vuestra mano son entregados. Nuevamente entrega la tierra a Dios a un hombre llamado Noé, a pesar de que Satanás ya se había introducido nuevamente al planeta.
todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Y luego dice Dios, fíjense, os lo he dado ¿qué? Una partecita. Os lo he dado todo. Nuevamente hace el pacto de bendición, el pacto de la abundancia, el pacto de la salud, el pacto de la abundancia financiera, etcétera. Nuevamente lo vuelve a hacer con Noé. Es decir, Noé fue un hombre de fe, para que me entienda. Si no, nunca hubiese hecho un arca. ¿Está captando? Y si Dios quería destruir a todas las personas, ¿por qué le dice a Noé hace un arca? El arca originalmente fue dada para los seres humanos. Desafortunadamente, animalitos fueron más listos que los seres humanos. Qué interesante eso, ¿no? ¿Quién es más inteligente, un animalito o un ser humano? Ser humano, ¿verdad? Pero en aquella época, ¿quién fue más inteligente? Ni siquiera Noé les dijo, vengan animalitos, o fue Noé los buscó. No, ellos venían. Venían solitos al arca, porque querían preservar y fructificar sobre la tierra. Qué impresionante, ¿no? Entonces, nuevamente Dios hace un pacto con Noé. Os lo he dado todo, fíjense. ¿Qué significa todo? Lo mismo que hizo con Cristo Jesús. Él, si nos dio a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas? Dice Romanos 8. Si Él nos dio a Jesús, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas? Y nuevamente ahí está representando la bendición, el pacto de bendición, nuevamente Dios en Cristo Jesús. ¿Para quién? Para todos ustedes. Pero usted tiene que recibirlo, creerlo, que es para usted. Pero si usted de repente sale con, no, pues es que dice la palabra que entre más pobre agrado a Dios, no es que dice la palabra que me tengo que morir de algo, no es que dice el planeta se está contaminando y de algo tengo que morir, aunque sea de un accidente, pero tengo que morirme, porque es el plan de Dios. No, usted olvídese de los planes de Dios. El plan de Dios es la bendición. El plan de Dios es la largura de años y de días. Y eso lo vimos. Recuerde que el domingo pasado vimos Deuteronomio 28 del versículo 1 en adelante. ¿De qué hablaba ahí? De bendiciones. ¿Y cuál era la bendición ahí? Años de vida, abundancia financiera, que usted será cabeza y no será cola, que está usted arriba y no abajo. Todo eso representa, o son las bendiciones que están incluidas en el pacto de bendición. Se lo leí para que usted entendiera todo lo que representaba, que ahí no decía, que no, para que me entienda, que no tenía que vivir en pobreza, decía, que no tenía que vivir enfermo, porque la enfermedad, si sigue leyendo, más adelante usted va, en Deuteronomio 28, usted va a leer que las enfermedades son maldiciones, ¿sí o no? Y no estoy diciendo que alguien que está enfermo está maldito, no. Alguien que está enfermo a lo mejor no ha entendido el pacto de bendición, que representa la salud en sus cuerpos. Es parte de lo que Dios proveyó desde el principio de la creación. Adán fue puesto y le fue dado lo mejor. ¿Cuál era la diferencia entre el pacto de Noé y el pacto de Adán? La diferencia es que el pacto que hizo Dios con Noé ya era bajo el planeta, ya introduciendo a Satanás aquí. Porque lo que introdujo a Satanás fue Adán, el que trajo a Satanás a la tierra, ¿sabía? Adán le dijo, Satanás, ven y entra a esta tierra y domina el planeta. Pero Dios siempre provee algo para que Satanás no salga con la suya. ¿Sabía que Satanás no puede hacerle a usted nada? No puede hacerle a usted nada si usted no le da permiso de que le haga algo. Obviamente que se requiere un nivel de conocimiento y de fe. Si usted no tiene el nivel de conocimiento y de fe, a lo mejor Satanás va a estar por ahí dañándolo con una u otra cosa. Pero usted va creciendo en fe y a través de la palabra usted va echando fuera las enfermedades, fuera los problemas, etcétera. Usted está haciendo la buena batalla de la fe y comienza a vivir entonces esa vida. Es el pacto que Dios hizo nuevamente ahora con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Le dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra, y os lo he dado todo. Nuevamente lo hace con Noé. Génesis capítulo 9, versículo 26. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Aparte de la bendición que Dios declara o desata sobre
cada persona en sus pactos, con Adán, con Noé, Dios hace un pacto con ellos, ¿verdad? Pero aparte del pacto que Dios hizo con ellos, era necesario que en la fructificación, cuando dijo multiplicados, y luego dice fructificad, ¿verdad? ¿Sí? A esa palabra le quedó claro, fructificad, ¿verdad? Dijo Jesucristo, por sus frutos yo los voy a conocer. ¿Cuáles son los frutos que debe dar usted? En primer lugar, la impartición de poder del Espíritu Santo para hacer cosas creativas. Así como de repente le hemos hablado de una enfermedad y la enfermedad se va de los cuerpos, ese tipo de cosas creativas, eso es fructificar, es dar frutos de lo que la palabra, de lo que está escrito en la palabra, dar frutos de lo que Dios dijo en su palabra que somos o que podemos hacer nosotros, los seres humanos. Entonces, si entendemos que eso es fructificar, debemos de entender que fructificar también era impartir la bendición sobre sus descendientes. Dios hizo un pacto con Noé, pero Noé también tenía que impartir la bendición sobre sus descendientes, ¿verdad? Sin embargo, usted va a encontrar una historia media bochornosa que por ahí Cam ve la desnudez de su padre, etcétera, y de ahí vienen los de Sodoma y de Gomorra, de la descendencia de Cam. Sin embargo, dice el 25, maldito sea Canaán, dice Dios, es decir, un descendiente de Cam. Dijo Noé, no Dios, porque Dios nunca maldice. Y maldecir en muchos términos representa todo lo contrario a bendecir. Entonces dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a tus hermanos. Canaán era un descendiente de Cam, y Cam era un hijo de Noé que vio la desnudez de su padre. ¿Verdad? La desnudez de su padre, no, de repente usted, pues es algo como que Noé maldijo a Cam o a Canaán, el nieto de Noé. ¿Por qué lo maldices y qué culpa tiene Canaán? Porque su padre Cam haya visto la desnudez de su padre. ¿Qué representaba ver la desnudez? ¿Usted sabe qué significa ver la desnudez de su padre? ¿Qué representaba en esa época? Cuando lee esa frase, representaba que lo deseó, es decir, que tuvo un acto de homosexualidad o de sexual con su padre. No que cometió el acto, sino que en su mente lo proyectó, para que me entienda. Entonces, llega el 26 y dice, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Imparte la bendición Noé ahora sobre Sem, que de esa descendencia venimos todos, viene Abraham, viene David y viene nuestro Señor Jesucristo, de esa misma descendencia, de esa línea de Sem. Entonces, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Mire lo que representó el acto de pecado de Cam. Lo que simbolizó o lo que trajo como consecuencia era que iban a ser siervos o esclavos la descendencia de Cam, que estaba hablando de Canaán. Por eso Dios le promete más adelante una tierra a Abraham. ¿Qué tierra cree que le promete Dios a Abraham? En primer lugar era el planeta Tierra, pero una tierra en específico que le promete Dios a Abraham es la de Canaán. ¿Por qué la de Canaán? Porque Canaán, en pocas palabras, se quedó sin herencia a causa de esa actitud de pecado de su padre, llamado Cam. En pocas palabras, Noé bendice o imparte la bendición de Dios que él recibió, le imparte ahora sobre Sem, pero también sobre Jafet lanza una palabra. Dice el 27, engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canaán otra vez su siervo. Trajo esclavitud ese pecado de Cam. Es decir, el pecado trae esclavitud, ¿sí sabía? Nos hacemos esclavos de Satanás. Entonces, continuamos con la historia en Génesis capítulo 11. ¿Quiénes son los descendientes de Sem, el cual bendijo Noé? Génesis capítulo 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, está raro el nombre, ¿verdad? 500 años. ¿Cuántos años vivió Sem?
¿Cuántos años cree que vivió Sem? 600 años vivió Sem. ¿Y sabía que Noé vivió más años que Adán? Adán vivió 930 y Noé vivió como 950, por ahí más. Algo así, ¿no? Vivió más Noé que Adán cuando ya estaba en una época de maldición sobre la tierra. Por eso le dijo, por tu causa, Adán, la tierra será maldita. Sin embargo, viene un hombre, Noé, un hombre de fe, un hombre que Dios, nuevamente Dios le da o hace un pacto de abundancia con él, de darle todas las cosas, toda la tierra. Y este hombre, en esa época de maldición, Dios provee algo que se llama impartición de poder para tener vida o para dar vida. Y Noé entiende ese pacto y Noé vive 950 años en una época de maldición. ¿Están entendiendo todo lo que representa la bendición de Dios? Cuando Dios dice te bendigo o Dios bendijo a tal persona o a tal personaje en la Biblia, es porque les dio poder para impartirles vida. Y no nada más era cualquier vida, era una vida en abundancia, en todas las cosas. Eso es lo que Dios hace cuando entendemos lo que representa un pacto que hace Dios de bendición. Lo hizo con Noé y Noé duró 950 años. Entonces, más adelante, en el 26, Génesis 11, 26, dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. De ahí viene la descendencia de Sem, viene la descendencia de Abraham. Quiero llegar a ese hombre que se le llamó el padre de la fe, para que usted vea en qué línea viene. Venía en la línea de bendición de Noé, que Dios bendijo a Noé y de ahí venía. Noé impartió bendición sobre Sem. Obviamente que Sem llega hasta la época de Abraham. ¿Cómo se retransmitió todo estos mensajes, o el mensaje de bendición, de la abundancia? ¿Cómo se retransmitió de generación en generación? Pues lo hicieron los mismos hijos de Noé. Inclusive, fíjese, tengo una cronología para que usted entienda a quién le tocó conocer a Abraham. Por aquí la traigo. Mire, Sem vivió aproximadamente entre el 1557 y el 2157. Entre esa época vivió Sem. Abraham vivió entre el 1947 y el 2122. 2122. Eso significa que a Abraham le tocó conocer a Sem. Abraham le tocó conocer a Sem. En pocas palabras, la bendición que impartió Noé sobre Sem también estaba sobre Abraham, a través de su padre llamado Nacor. De tal manera, fíjese que tanto el papá de Abraham, el abuelo y todos ellos conocían a Sem. Es decir, Sem fue contemporáneo, para que me entienda, Sem fue contemporáneo de Abraham algunos años. Conoció a Abraham y Abraham conoció a Sem. Y en esa línea venía la línea de bendición. Sin embargo, nuevamente retomando de la descendencia de donde viene Abraham, llegamos al Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré. Nuevamente Dios quiere hacer un pacto de bendición con Abraham. Independientemente que la bendición ya era retransmitida por un hombre llamado Noé, o el hijo de Noé llamado Sem, independientemente de ello, Dios hace un pacto con Abraham. Es decir, confirma el pacto que Dios hizo con Noé, lo confirma con Abraham nuevamente.
y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuál era la tierra que Dios le iba a mostrar? ¿Por qué Dios no lo quería en esa tierra y por qué Dios lo iba a trasladar a otra tierra? Bueno, vamos a seguir leyendo en el versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Qué significa? Que Dios iba a hablar incorrectamente o no iban a tener la bendición de Dios, pues para que me entienda. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No estaba hablando de los judíos o israelitas, ¿verdad? Serán benditas en ti, ¿quién? Todas las familias de la tierra, y eso incluye a usted y su familia. No nada más eran los israelitas, porque los israelitas se apropiaron de ello y dijeron, bueno, nosotros venimos de la descendencia de Israel, Israel era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham, por consecuencia, nosotros somos los benditos de las naciones de las cuales Dios habló en Génesis capítulo 12. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso, ¿sabía usted que hubo dispersión de los judíos por toda la tierra? ¿Sabía que los judíos están en todos lados, verdad? ¿Sabía que aquí en México hay judíos? O israelitas, pues. ¿Sabía que en Argentina hay israelitas? ¿Sabía que en todos los países de Latinoamérica, en toda la tierra hay israelitas? ¿Sí sabía? En Alemania, cuando Hitler quiso destruirlos, en todos los países de la tierra, porque entonces ellos dicen, somos los benditos de todas las naciones o todas las familias de la tierra de las cuales Dios habló, en Génesis 12. Pero no se refería a ellos. Génesis 12, cuando usted lo verifica en Gálatas capítulo 3, por eso los fariseos querían crucificar al apóstol Pablo, porque Pablo le dice no, y luego en Romanos capítulo 9, ya lo leímos, no vamos a ir para allá, en Romanos capítulo 9 dice, no todo el que desciende de Israel es israelita, dijo Pablo, y no todos por ser descendientes de Abraham son hijos, es decir, no todos los descendientes de Abraham son herederos o linaje de Abraham. No todos los descendientes de Abraham son los que les pertenece la bendición, dijo el apóstol Pablo. Por eso los judíos querían crucificar a Pablo. Por eso lo apedreaban, por eso donde quiera que andaba Pablo, ahí andaban los judíos. Porque Pablo decía, no, realmente los descendientes son aquellos que están en Cristo Jesús. Esas son las naciones que iban a ser bendecidas por el Padre Abraham, iban a ser benditas. Es decir, iba a ser confirmada en esas naciones que están en Cristo el pacto de bendición, el pacto de abundancia, el pacto de salud, el pacto de larga vida, el pacto de bendición financiera, etcétera, etcétera, etcétera. El pacto de largura de años y de días. Y de repente un cristiano mal informado va a salir, pues hermano, de algo me tengo que morir. Pues hermano, entre más pobre agrado a Dios. Y empiezan a denigrar el pacto que hizo Dios con Abraham, que lo confirmó con Cristo Jesús en ese sacrificio. Por consecuencia, no podemos o no debemos nosotros de aceptar la derrota en esa área. ¿En qué sentido? En decir, la enfermedad a lo mejor es algo que regularmente me tiene que dar, pues. O la pobreza es algo que yo debo de aceptar como algo de que ya me tocaba ser pobre toda la vida. No, no debemos de aceptar los que estamos en Cristo Jesús. Porque entonces no conocen el pacto de bendición que hizo Dios con Abraham. No lo conocen. Y luego hay personas juzgando por internet y criticando a los que creemos en prosperidad financiera. Diciendo, esos que creen en prosperidad financiera, ¿por qué creen en prosperidad financiera si Jesucristo fue pobre? ¿Por qué Dios va a querer en ellos abundancia? Pues que lea la ley de Moisés. La ley de Moisés en Deuteronomio 28 hablaba de bendiciones. Y estaba hablando de bienes, de tierras, de riqueza financiera estaba hablando. Entonces hay que quitarle esa hoja a la palabra. En un momento dado que le quiten eso a la palabra, ¿verdad? Los que no creen en esa área. Están denigrando los pactos de Dios. Porque Dios, el pacto que Dios ha hecho primero con Adán, luego con Noé, y nuevamente lo confirma con Abraham, y nuevamente lo confirma en Cristo, pero también no nada más con Abraham, sino lo hizo con Jacob, ¿sabe usted? Lo hizo con Isaac también, lo hizo con José, y etcétera. Dios ha venido retransmitiendo su pacto de bendición. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la tierra había caído en maldición a causa del pecado de Adán. Dios sabía que había entrado la enfermedad, había entrado la corta vida, había entrado la muerte por el pecado de Adán.
Por consecuencia, si existía la muerte, Dios tenía que impartir algo que se llamaba vida. Y de ahí viene la palabra bendición, de vida. Miren, Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego dice Dios que el ser humano debe escoger la vida, ¿verdad? Nos recomienda. Escogen la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos recomienda ¿qué? La vida. Si Dios estuviera a favor de la muerte de los seres humanos o la muerte prematura, si alguien murió a los 30 años de un accidente, si alguien murió de una enfermedad a los 40 años, si Dios estuviera a favor de eso, ¿por qué nos recomienda la vida? ¿O usted, con justo reclamo, usted le pudiera decir a Dios, Dios, si en Deuteronomio me recomendaste la vida para que viva yo y mi descendencia, entonces, ¿por qué me tienes enfermo? Es lo que dice mucha gente. Pero Dios no enferma a nadie, ¿sabía? Al contrario, Dios imparte vida. Y le dice al ser humano, tú escoge la vida, tú escoge la salud, tú escoge la prosperidad financiera, tú escoge la largura de años y de días, tú escoge tu tranquilidad, tu paz, escógela tú. No depende el de Dios que te la dé, porque Él ya te la dio en Cristo Jesús. No anhele Jesucristo a morir nuevamente por ustedes. Ya no, porque ya lo hizo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, si Él nos bendijo, ¿por qué nosotros le decimos, cuando muere alguien o está enfermo alguien, por qué esa enfermedad viene de Dios? ¿Por qué lo decimos? Si Él ya nos bendijo, ya nos dio la abundancia de salud. Pero es necesario que el ser humano la reciba. ¿Está entendiendo? Es necesario que el ser humano la reciba. Escoge la vida, dice Dios, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida. En Génesis capítulo 12, regresamos a Génesis 12, tiempo. Génesis 12, ya me lo terminamos. Génesis 12, versículo 4. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75 años tenía Abraham cuando salió de Harán. Tenía que partir a esa tierra que Dios le iba a mostrar, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Abraham? Fue obediente, ¿sí o no? Dios le dio una palabra y él obedeció a esa palabra. No fue desobediente. Porque por la obediencia, por eso le digo que usted debe bendecir a Abraham. Si usted bendice a Abraham, va a entender que entonces es parte de las familias de la tierra que son benditas en Abraham. Bendecir a Abraham significa, o hablar bien de Abraham, pues, eso significa bendecir. Y reconocer que Abraham es su padre según la carne. Usted es linaje o descendiente de Abraham. Según la carne o el cuerpo, pues, para que me entienda. Según lo físico. Entonces, dice que Abraham salió, es decir, Abraham cumplió lo que Dios le dijo. Dios le dijo, tú haz esto y yo te voy a bendecir. Abraham hizo su parte y Dios también hizo su parte. Es decir, Dios nunca no le falló a Abraham. Mire, Hebreos capítulo 11, no me pierda Génesis 12. Vamos a Hebreos capítulo 11. Y ya me lo terminamos. Hebreos capítulo 11 dice en el versículo 8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué entendió Abraham de parte del pacto de Dios? Que iba a recibir como herencia una tierra, ¿verdad? Que iba a recibir como herencia una tierra. Pero dice que por la fe, siendo llamado, él obedeció.
La obediencia de Abraham se basó en la fe. Y la fe es la sustancia que lo impulsa a usted a hacer algo. Muchas personas no obedecen a Dios porque no tienen la fe para obedecerle. Muchas personas no oran por un enfermo porque no creen el pacto de bendición de Dios. No creen que Dios se va a manifestar haciendo un milagro. No son ustedes haciendo los milagros, es Dios haciendo los milagros. Por eso a veces no ministran a los enfermos y por ello no se ven las sanidades o los milagros de Dios. ¿Por qué? No hay fe. Dios les dice, vayan por la tierra y hagan discípulos. Vayan por la tierra y estas señales les van a seguir. Marcos 16, 17. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre echarán fuera los demonios, en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Muchas personas no hacen esa comisión porque no saben, no conocen o tienen miedo si va a funcionar o no va a funcionar el pacto de Dios. Muchas personas no hacen esa comisión de imponer las manos sobre los enfermos. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que no obedecen a esa comisión? Porque no hay fe. Es decir, lo más importante que Dios estaba viendo en Abraham era la fe. Porque como les vuelvo a comentar, Abraham no fue un hombre a lo mejor perfecto. Perfecto en el sentido de que entendió a veces mal la voz de Dios. Pero él quiso obedecer a la voz de Dios. ¿Me entiende? Aunque a veces no entendía, él no sabía dónde iba a estar la tierra, donde Dios iba a tener esa heredad, pero hizo por la fe, él salió. No le importó nada, ¿me entiende? Por eso es el padre de la fe Abraham. Génesis 12. Y nuevamente, usted va a entender que sale a una tierra. Tomó pues, en el versículo 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra ¿de dónde? De Canaán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. ¿Por qué tendrían que ir a Canaán? ¿Por qué cree usted que tendrían que ir a Canaán? Porque Abraham entendía que él venía de la descendencia de Sem. Entendía que pertenecía a la bendición que impartió Noé sobre Sem. Y cuando Noé impartió esa bendición sobre Sem, le dijo también, hablando de Cam, el otro hermano de Sem, le dijo, tú serás el siervo de Sem. ¿Sí o no le dijo eso? Lo leímos hace rato. Entonces entendió que la heredad que le correspondía a Canaán era para Abraham. ¿Está entendiendo? Aunque estaba habitada por otras personas, pero era una tierra que le pertenecía ¿a quién? A Abraham. Entonces por la fe este hombre partió a Canaán. Y en el versículo 7 nuevamente dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahí Dios le confirma el pacto. Le dice, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué hizo Abraham como consecuencia de que Dios confirmó el pacto? Cuando le dijo, esta es la tierra que daré a tu descendencia. Y sabe que por esa tierra se están peleando los israelitas y los que están a un lado, los musulmanes, de acá de un lado. ¿Sí sabe que están peleando por esa tierra? Que se están aventando bombazos de un lado a otro. Sí ha escuchado, ¿verdad? ¿Por qué cree que están peleando? Porque Abraham tuvo dos hijos. Uno es esclava y uno era libre. ¿Quién era la esclava? Agar, la egipcia, la sierva. Y la otra era Sara, la mujer de Abraham, de la cual dijo, en Isaac te será llamada descendencia, le dice Dios. Y en Ismael, de donde vienen los, ¿cómo se llaman ellos? Los árabes, todos ellos, pero los que están exclusivamente en la franja de Gaza. ¿Cómo se llaman ellos? No recuerdo. No son árabes, son tampoco iraquíes, se me olvida. Bueno, son musulmanes por su religión, pues. Pero bueno, de ahí vienen los musulmanes, de Ismael vienen los musulmanes. Por eso a tu descendencia daré esta tierra.
y entendieron que como nació primero Ismael, nos pertenece la tierra. Dijeron, ¿quiénes? Los musulmanes, nos pertenece esta tierra. Sin embargo, los israelitas están peleando con los musulmanes, es decir, esa tierra ni para los israelitas ni para los musulmanes, era para los que están en Cristo Jesús. ¿Está captando? Y no nada más esa tierra, sino le dijo Dios, ve, todo lo que tú alcances a ver, te lo daré. Y no era verlo con los ojos naturales, era verlo con los ojos visionarios de que la tierra se la había entregado a Noé, toda la tierra, como se le entregó a Adán, se le entregó nuevamente a Noé, y el descendiente de Noé era Abraham. Sin embargo, Dios le da una tierra específica para que de ahí naciera, en pocas palabras, el Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Por consecuencia dijo, a ti te daré esta tierra y a tu descendencia, para que la habites ahí en lo que sale o en lo que viene nuestro Señor Jesucristo. El hijo de David, el hijo de Abraham, también se le denominaba. Ya viniendo nuestro Señor Jesucristo, entonces sí extiende, todas las naciones de toda la tierra serán benditas, es decir, toda la tierra pertenecerá a los que están en Cristo Jesús. No están en Cristo Jesús o no ha pertenecido o no han tomado esa herencia, ¿por qué cree? Por la ignorancia en las Escrituras, por la ignorancia en este pacto de bendición que Dios hizo con Abraham. Por eso no vamos a permitir que Satanás ya nos siga quitando todas las cosas que nos pertenecen como cuerpo de Cristo, pero no las vamos a arrebatar con nuestras fuerzas naturales, para que me entienda. Es a través de la fe. La fe dice, la fe habla. La fe es una sustancia que le impulsa a usted a decir, es mía esta propiedad, independientemente, sin utilizar medios naturales. Es decir, no voy a utilizar un abogado para pelear algo, porque tengo otro mejor abogado celestial que me provee las cosas. ¿Está captando? Las bendiciones nos alcanzan. No andamos detrás de ellas, sino que ellas nos alcanzan. Dice Deuteronomio 28, si yo guardo el pacto, si yo guardo su palabra, si yo guardo y entiendo y recibo y creo que me pertenece ese pacto que Dios hizo con Noé y con Abraham. En ti serán benditas, serán abundantes, serán bendecidas en todas las áreas las familias de la tierra. Y usted lo entiende de esa manera, comienza a vivir esa vida de éxito, de victoria, su cuerpo se va a enfermar menos, va a comenzar a ver cuestión financiera, va a comenzar a vivirla en este 2015. Por eso estamos dando este pacto de bendición, para que usted entienda realmente que si usted está en Cristo, le pertenece, es suyo. Nadie se lo puede robar. Por la falta de conocimiento, por lo menos no va a quedar. Ya lo demás va a depender de que usted haga lo que hizo Abraham. Vete de tu tierra, le dijo Dios, y usted y Abraham cumplió ese hecho. De repente no voy a correr a la China, usted, por favor. Que diga, es que Dios me dijo que me fuera a China. No. El pacto de bendición se va a cumplir a través de la fe. ¿Entiende? Y nosotros vamos a obedecer lo que la palabra de Dios dice para que se manifieste ese pacto de bendición. Creer que Abraham es nuestro padre, reconociendo que somos linaje de Abraham, comenzar a bendecir a Abraham, reconocer que somos las naciones, que somos benditas en ese pacto de Abraham, reconocer que nos pertenece como iglesia, que estamos en Cristo Jesús, reconocer que venimos de esa línea, para que me entienda, de Noé, de Sem, de Abraham, y todos ellos que fueron hombres justos y hombres de fe que le creyeron a Dios y preservaron, y fue el remanente de donde vino Cristo Jesús, ¿sabe usted? Por eso debemos de reconocer a estos hombres, y no nada más Abraham. Después Dios hace un pacto con Isaac. También le dice, en ti serán benditas las naciones. Con Isaac. No lo hizo con Ismael, pero sin embargo a Ismael, que lo vamos a leer el próximo domingo, a Ismael sí le dijo, engrandeceré tu nombre, tú seas una nación grande, también le dijo Ismael. Serás una nación grande. Como diciendo, tú no tienes la culpa, Ismael, que Sara se haya desesperado y te haya querido dar un hijo a Abraham. Sin embargo, Abraham, con tal de que se diera la descendencia de la cual iban a ser benditas las naciones, de la cual iba a venir el Cristo, tiene que someterse a lo que dijo Sara, su mujer. Pero sin embargo, también Sara fue una mujer de fe, así lo dice la Biblia. En conclusión, Dios no vio los errores humanos de ellos, sino Dios vio la fe de ellos. ¿Está entendiendo? Y no con ello le estoy diciendo que debemos de cometer errores humanos,
sino al contrario, tratar de vivir lo mejor que se pueda conforme a su palabra. Y a través de la fe es con lo cual Dios va a dar testimonio de nosotros, como dio testimonio de las ofrendas de este hombre llamado Abel. Dios dio testimonio de él. Así como Dios dará testimonio en este tiempo, también de usted. Pero no de sus hechos o de sus actos, sino de los actos que provienen de la fe, de la sustancia llamada fe, que lo va a impulsar a usted a comenzar a dar frutos en esta tierra. Entonces la promesa que Dios le hizo a Abraham, el pacto de bendición de Abraham, ya no sufra, recíbalo. Y va a comenzar a ver en este 2015 esa manifestación, porque Dios no falla. Por último le cuento una anécdota nada más rapidito. El pastor Kenneth Copeland, en una de sus prédicas, hablando de esta información del pacto de bendición, o de la bendición que hizo, o el pacto que Dios hizo de bendición con Abraham, este hombre fue y predicó en una cárcel de Estados Unidos. Cuando fue y les predicó de la bendición, de lo que representaba esto que le estoy hablando yo, la impartición de vida, la abundancia, el pacto de la abundancia, fue y les habló a unos personas que estaban presos en una cárcel de Estados Unidos. Creo que se llama Angola la cárcel, no sé en qué lugar de Estados Unidos esté. Él les predicó de esto. El 50% de ahí son creyentes en Jesucristo, pero el 50% que son creyentes entendieron la bendición, entendieron lo que representaba y lo que era el pacto de bendición. Y dice que ahorita es una cárcel donde son de las más prósperas que hay, hablando de las personas que están ahí, carcelarios más prósperos que personas que están fuera de la cárcel y que andan batallando ahí con la cuestión del empleo y eso. ¿Por qué? Porque ellos entendieron el pacto de bendición. Dicen que tienen hasta ganado y no sé qué más. De las cosas que ellos hacen en la cárcel, tuvieron una feria. Dice, no recuerdo por cuántos días fue la feria, pero dice que vendieron $250,000 estos hombres que estaban en la cárcel. Es decir, son muy prósperos estando dentro de la cárcel, para que me entienda. ¿Cuándo entendieron esta parte del pacto de bendición? Si les funcionó a unos que están dentro de la cárcel, ¿por qué no nos va a funcionar más a los que estamos acá afuera? Entonces, pongamos en práctica la obediencia de Abraham. Abraham fue obediente. Abraham es mi padre, yo necesito ser obediente y necesito seguir los pasos de mi padre, mi padre carnal, para que me entiendan, mi padre en la carne, que es Abraham. Usted debe seguir los pasos de su padre en la carne, que es Abraham, ser obediente a la palabra de Dios. Entonces Dios va a mostrar y va a manifestar esa bendición, esa abundancia, esa salud, esos milagros financieros, esa vida abundante aquí en la tierra en ustedes. Póngase de pie y vamos a orar. Damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por ese pacto que hiciste con nuestro padre Abraham, porque lo hiciste hace más de 4,000 años, Señor. Tú hiciste esa promesa a través de tu Espíritu, diciéndole a Abraham que en él serían benditas las naciones y las familias de la tierra, Señor. Nosotros somos parte de esas familias. Nosotros ahora en este tiempo creemos que formamos parte de ese pacto. Somos de ese pacto que tú hiciste con Abraham, Señor, con nuestro padre Abraham. Por eso reconocemos que es un hombre de fe, un hombre que actuó conforme a tu palabra, un hombre que fue obediente a tu palabra, Señor. Lo reconocemos y que tú viste la fe de este hombre. Por eso bendecimos a nuestro padre Abraham según la carne, Señor. Lo bendecimos en este día y reconocemos que somos linaje y descendientes de él, en el nombre de Jesús. Somos las familias de las naciones que son benditas, que vivimos en abundancia en todas las cosas, que tenemos largura de años y de días aquí sobre la tierra, que la enfermedad no nos toca en el nombre de Jesús, que seguimos creciendo en esa fe para vivir en salud en nuestros cuerpos, que ni un virus pueda tocarnos en el nombre de Jesús, porque tenemos la bendición ya
sobre nosotros, sobre nuestros descendientes. Son benditos también por ese pacto, porque estamos en Cristo Jesús, porque por la fe recibimos esa promesa y reconocemos que nos pertenece, que es nuestra, que nuestra vida ya no será igual, Señor, a partir de este momento, en el nombre de Jesús, porque en el mundo espiritual se comenzarán a mover principados, potestades, gobernadores, comenzarán a quitarse de nuestro camino, para que la bendición que nos fue dada en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, pueda descender y manifestarse ahora, aquí en la tierra. En este año 2015, yo declaro en el nombre de Jesús que todo esto que hemos estado escuchando, entendiendo del pacto de bendición, se manifestará, se está manifestando ya sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús declaramos toda riqueza que proviene de lo alto, Señor, en el nombre de Jesús, porque proviene de ti, Padre, porque nos pertenece, Señor, en el nombre de Jesús. Somos la simiente de Abraham, porque estamos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por ese pacto tan grande. Gracias, Señor, por hacernos formar parte del mismo, Señor. Gracias, lo entendemos y ahora es nuestro, Señor, por la fe en la sangre del Cordero que fue derramada por mí, diga, que fue derramada por mí y mi familia. Yo declaro vida, impartición de vida sobre mí, impartición de vida sobre mis negocios, sobre las cosas que toquen mis manos, sobre lo que yo emprenda. Declaro y desato impartición de vida, abundancia de la bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo. Dios te va a recrear esos riñones, porque Dios es fiel a su palabra. Cierra tus ojos, Alejandra. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús, Padre, como dice tu palabra, impondremos las manos sobre los enfermos, y los enfermos sanarán. Lo creemos por el poder de tu palabra, porque ella es una descendiente de Abraham, Señor, y está en ese pacto en Cristo Jesús. Tú llevaste toda enfermedad, Señor. Isaías 53 dice que por tu llaga hemos sido sanados, porque tú llevaste la enfermedad. Ahora a ella le corresponde la sanidad, Señor, porque es una descendiente de Abraham. Ahora la desatamos en este día de esa enfermedad. Atamos toda dolencia, toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Atamos tu espíritu de enfermedad y ahora desatamos el poder del Espíritu Santo y declaramos, ordenamos unos riñones nuevos funcionando perfectamente, desarrollándose ahora en este cuerpo, en el nombre de Jesús. Desatamos el poder sanador del Espíritu Santo, recreando esos riñones nuevos ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, perfectamente